Hola amigos, Mr. Pablo So con otra ruta. Esta vez estamos en el pueblo de Aldín, que pertenece al municipio de Valdés. Y estamos a punto de empezar la ruta PRAS 003. Y os voy a explicar un poco de qué va la ruta a medida que voy caminando. Bueno, pues esta ruta tiene aproximadamente 15 kilómetros de longitud. Va a través de bosques, fundamentalmente de pino, aunque se ve algún eucalipto que otro. Y tiene la ventaja de que te permite ver la montaña y el mar en el mismo recorrido. O sea que, en mi opinión, esto le hace la ruta bastante apetecible de hacer. Amigos, este es el comienzo de la ruta. Y lo que es muy interesante es que podéis ver el mar desde aquí. Mar y montaña en el mismo sitio. Curioso. Esto es un poco para enseñaros que el comienzo de la ruta es así, camino de zarzas, no parece que haya camino por ningún lado y al menos el GPS me está diciendo que este es el camino, con lo cual entiendo que lo es. Y la verdad es que viendo lo que hay, no me extraña que este camino no esté homologado. Aunque tengo que decir que después la cosa se pone un poco mejor, ¿eh? Amigos, mirar en qué estado está este sendero. Está pero fatal, pero mirar. Pero también hay algo positivo aquí, y es que mira lo cerca que estamos del mar. ¿Ves? Bueno, pues vamos a seguir porque creo que son 15 kilómetros. Una de las cosas que noté de este camino es que al principio tenía como una especie de brisa que se hace hasta agradable y después se convirtió en una ventolera. De hecho, cuando lleguemos a San Antonio de Concellero, la ermita, ya veréis qué viento hace allí, ¿eh?
Es para enseñaros los árboles mecidos por el viento. Es como una especie de danza, ¿no? Muy bonito. Bueno, por fin vamos cuesta abajo, aunque solo sea por un ratillo. Y también las vistas empiezan a parecer muy bonitas. Por cierto que a la izquierda está el mar, aunque no lo vemos por aquí, lo veremos un poco más tarde. Bueno, pues vamos a seguir continuando. Bueno amigos, acabamos de llegar a la ermita de San Antonio de Concilleiro, donde vamos a tener un pequeño descanso, a comer un poquitín y después continuamos el camino. Bueno, pues esta zona se llama Concieiro y la razón por la que se llama así es porque significa sitio de paso. Y este fue un lugar de tránsito de gentes que viajaban a través del Camino Real o en el Camino de Santiago, la versión del Camino de Santiago que pasaba por aquí. Aquí en la ermita de San Antonio de Concieiro hay dos festividades importantes durante el año. La primera es la del 17 de enero, que se celebra lo que se dice San Antonio de invierno, y aquí la gente acude con figuras de cera que representan a los animales que quieren bendecir. Después en verano se celebra lo que se llama las Pascuinas, que se celebran 40 días después de Pascua. Bueno, comentaros también que esta ruta tiene la forma de un 8 y el punto en el que las líneas del número 8 se cruzan, lo que yo llamaría el vértice del 8, es San Antonio de Concieiro. Así que volveremos a esta ermita de camino de vuelta. Bueno, pues como os comentaba antes, la ruta pasa por segunda vez por la ermita de San Antón o San Antonio de Concieiro, donde en mi opinión están las mejores vistas, así que es conveniente parar, disfrutar un poco de las vistas antes de volver hacia Aldín, que es donde empezamos el camino.
Bueno, pues al fondo allí veis el pueblo de Busto, que es donde comienza la próxima ruta, la ruta PRAS004. Una ruta que nos va a permitir conocer los acantilados de la costa asturiana, pasa por el faro de Busto y es una ruta que tiene unas vistas preciosas, ya lo veréis en el próximo vídeo. Bueno, y ahí al fondo a la derecha lo que veis es el pueblo de Luarca, un pueblo precioso que merece la pena visitar si estáis en la zona y tenéis tiempo. Un pueblo preciosísimo. Bueno, y finalmente finalizamos la ruta. Simplemente deciros que ha sido un placer tremendo el caminar con vosotros. Espero que habéis disfrutado el camino conmigo y si lo habéis hecho no os olvidéis de suscribiros para apoyar el canal un poco. Y también deciros, como siempre, que espero que la vida os traiga un montón de razones para sonreír y si no es así, seguir peleando porque es una cuestión de tiempo. Así que hasta el próximo vídeo, que tengáis un día excelente.